clase anterior a la clasificación de los hidrogeles, las ventajas y desventajas, materiales iónicos y no iónicos, y los distintos tipos de hidrogeles de silicona. ¿Sí? Y en resumen, ¿qué tipos de lente de contacto podíamos encontrar? Función de que podían dividir rasgos, o sea, en dos grandes grupos, en rígidas o flexibles, que son las de PMMA y las gas permeables, y las blandas, que tienen un material y que son mucho más cómodas y que tienen el oxígeno a través de la hidratación, o sea, a través del agua. Eso les había quedado claro, ¿no? Hasta ahí habíamos llegado. Entonces, a ver, ahí se colgó. Justamente para mi computador, no quiere ir. Ahí está pensando de vuelta. Esperemos a que esto se... está como quiere. Entonces, habíamos dicho que teníamos, a ver si así nos ponemos en orden. En función del material, en blandas y en flexibles, y las podíamos dividir también en función del diseño, o sea, de la ametropía que vamos a corregir. Las esféricas, que corrigen miopía o hipermetropía, pero después vamos a ver también que las lentes esféricas y asféricas pueden corregir también astigmatismos bajos, eso depende de la adaptación que hagamos. Las tóricas, blandas o en rígidas gas permeables, hay también tóricas en lentes rígidas, que estas sí son, que aparte de un problema de miopía o de hipermetropía, sí o sí están diseñadas para corregir astigmatismo. Lentes parafáqueas, o sea, de alta graduación para cuando se hacen operaciones de catarata sin colocar lentes intraoculares, y lentes bifocales, y lentes esclerales, y lentes para queratocono. O sea, en función de su diseño, todas estas lentes que nombramos tienen un distinto diseño. Entonces, cuando las tenemos que agrupar, podemos decir que puedan, por su diseño, dividirse en distintos ítems. Otra manera de separarlas es en función de su reemplazo y cómo vamos a efectuar el reemplazo de las mismas. Las lentes rígidas, que generalmente duran mucho más tiempo, pero lo que se aconseja es que no duren más de un año, o sea que se reemplacen anualmente por el desgaste que tiene el material. Y las lentes blandas, que pueden ser de reemplazo programado o reemplazo anual, mensual, semanal o diario. En la actualidad hay proyectos inclusive para que las lentes sean biodegradables. ¿Qué quiere decir esto? Que las lentes se las pongan al principio de la mañana y con el transcurso del día estas se vayan desintegrando y convirtiéndose en la propia lágrima. Entonces uno se las pondría y ve bien hasta el fin del día y se deteriora la lente y se convierte en un desecho saludable, lo cual haría que no usemos o sobreusemos una lente de contacto. ¿Qué es lo que ocurre? Depende de la lente de contacto que estemos usando, la limpieza va a tener que ser adecuada, no tanto, o no solo, más bien, para el tipo de uso, sino para el tipo de lente. O sea, ahí no influye si el diseño es tórico, asférico, sino que influye el material. A un material, como dijimos del comienzo de la cursada, blando, no se lo puede limpiar con los líquidos para lentes flexibles o duras. Porque estaríamos poniendo un lente, por ejemplo, en el caso de limpiar una lente blanda con un limpiador de lentes flexibles, estaríamos poniendo un líquido muy agresivo dentro de una lente que absorbe líquido. Entonces, los detergentes o los químicos que utilizamos para limpiar una lente flexible quedarían absorbidos dentro del material de una lente blanda y sería altamente alérgico para el paciente que la tenga que usar. Por eso tenemos que saber nosotros, cuando estamos al frente de una casa de óptica o de un gabinete de lente de contacto, qué líquido o qué limpieza recomendar para cada paciente. Y estar atentos a cuando nos vienen a comprar un líquido, preguntar
para qué tipo de lente es, y no incurrir en el error que es muy común de poner un líquido que no es el adecuado para la limpieza de una lente o para lo que están buscando. A veces vienen a buscar un limpiador y lo que necesitan en realidad es un removedor de proteínas. Y bueno, ya vamos a ver cómo se usa y qué líquido y qué producto se utiliza para cada lente y para cada función. Las lentes de contacto, ¿sí?, tienen una batería de productos. Generalmente estas que están viendo ahí en pantalla son para lentes de contacto rígidas gas permeables. Como les había explicado, las rígidas de PMMA o las primeras rígidas o las flexibles tradicionales, solo se utilizaba un limpiador o detergente y un hidratante o un gel para amortiguar la colocación de la lente en el ojo. ¿Por qué? Porque la lente de PMMA no absorbe líquido, entonces lo que se hacía era limpiar la superficie de la lente y poner una lágrima artificial o un humectante para que el impacto de esta lente, que era más pesada y más agresiva sobre el ojo, no fuera tal. ¿Sí? Todos los líquidos que están viendo ahí en pantalla son para rígidas gas permeables. ¿Por qué? Porque estas lentes, sí, al absorber, aunque sea mínima cantidad de líquido, también lo que tienen es la propiedad de ser porosos, o sea, la propiedad de transmitir el oxígeno. Como dice su palabra, rígidas gas permeables, son permeables al oxígeno. Entonces necesitamos que a través de esos poros donde pasa el oxígeno, también pasen los productos de limpieza. Y por eso es que para estas lentes tenemos limpiadores profundos, ¿sí?, amortiguantes, lubricantes y peróxido. Después vamos a ver para qué es cada uno. En cambio, en lentes de contacto blandas vamos a ver que intervienen una batería mucho más grande de productos. Ahí vamos a ver que tenemos humectantes, soluciones limpiadoras, hidratantes, lubricantes, soluciones multiusos y limpiadores enzimáticos. Con respecto a las soluciones multiusos, es muy común que digan que estas soluciones son las más adecuadas. A mí no soy muy amante de estas soluciones multiusos, pero tiene unas ventajas y unas desventajas. La gran ventaja es que los usuarios de lente de contacto es que cuanto menos nos carguemos de productos, más fácil le hagamos la limpieza de las mismas, por lo menos nos van a prestar atención y van a mantener medianamente limpia las lentes de contacto y su suelo ocular. Pero como les dije recién, es medianamente limpio. En usar un multipropósito, lo que hacen es humectar un poquito, limpiar un poquito, hidratar un poquito y desinfectar un poquito. O sea, el multiuso no hace nada al 100%. Con el afán de ser un líquido que más o menos humecte, más o menos limpia, es una limpieza un tanto precaria a veces para ciertos pacientes. Pero es mejor darle un solo producto y que lo usen y que el paciente realmente por lo menos desinfecte una vez al día sus lentes, limpie una vez al día sus lentes, que darle una batería de líquidos y que no use ninguno. ¿Se entiende? Entonces a veces en determinados casos tenemos que elegir entre la limpieza adecuada o la limpieza posible. Y a veces depende del paciente, por eso tenemos pacientes y no es una generalidad, depende también de la lágrima y del cómo es nuestro paciente, la calidad de limpieza que tenemos que darle. Hay personas que tienen, por ejemplo, mucho acné, donde vamos a tener que dar productos y limpiadores enzimáticos con más frecuencia o poner un limpiador profundo más frecuentemente. Hay otras personas que tienen lágrima más grasa o que ensucian mucho más las lentes de contacto, entonces vamos a poner limpiadores profundos o limpiadores a base de un ácido, ¿sí? Ya les vamos a explicar cuál es el más efectivo para cada lágrima y eso lo vamos a ir con la práctica. Y después va a estar también lo que tenemos disponible en nuestro mercado. En muchos productos de excelente calidad, pero a veces nosotros, por una cuestión de que hay líquidos que son importados o que no se comercializan en nuestros países,
utilizamos lo que hay en el mercado y saber elegir dentro de las posibilidades que hay en el mercado cuál es el mejor limpiador para nuestros pacientes. ¿Cuál es la función de esa limpieza? O sea, ¿para qué nosotros le vamos a pedir que el paciente limpie el lente de contacto? Para empezar, para lubricar la superficie de las lentes y evitar que ésta se forme como un cuerpo extraño, o sea, que la conjuntiva tarsal y la superficie corneal no se encuentren con algo agresivo. Recuérdense que el lente ideal sería aquel que una vez puesto en el ojo, usado las horas que lo tenemos que usar y retirado del ojo, nuestro ojito esté igual que cuando lo pusimos, o sea, sin sufrir ningún tipo de agresión ni dejar ningún rastro del paso del lente de contacto sobre el ojo. Entonces, para que eso suceda, tenemos que tener un lente en perfecto estado. Generalmente, cuando estrenamos un lente de contacto, cuando lo sacamos del frasquito o del envoltorio para ponérselo al paciente, la primera vez, el paciente está bárbaro, no siente nada, y después cuando viene a la consulta, me molesta, me tengo así, y nosotros lo miramos en el microscopio, vamos a ver que el lente generalmente le falta limpieza. ¿Sí? La otra función es limpiar el lente de contacto justamente cuando lo retiramos. O sea, como cualquier prótesis que usamos, una vez retirada del ojo, tiene que ser limpiada. ¿Para qué? Para que la próxima vez que la volvamos a poner en nuestro ojo esté en el mismo estado. ¿Y para eso qué necesitamos? Que mientras estas descansen en el estuche, no se formen nuevos microorganismos. Es por eso que esos lentes se guardan en un líquido y ese líquido hay que cambiarlo todos los días. ¿Sí? Si nosotros, que es algo muy común, si nuestros pacientes no renuevan el líquido que se pone en el estuche del lente de contacto, lo que están creando es un caldo de cultivo para microorganismos. Piensen que cuando se hace un estudio de bacterias, que se busca ponerlas en temperatura, generalmente a oscuras, ¿sí? Y con un medio amable para la creación de bacterias. Imagínense un estuche de lente de contacto en un bolsillo o en un cajón, oscura, húmedo, ¿sí? Y un caldo de cultivo excelente, le ponen las bacterias que traemos de la calle con nuestro ojito. Ideal, para que de ahí crezca cualquier tipo de microorganismo. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces tenemos que cambiar el líquido todos los días, ¿sí? Frotarlas, limpiarlas, una cada vez que lo usamos. Esto hace que estas soluciones también, al estar el lente en perfecto estado, humectan la superficie de la lente y facilitan la entrada de la misma en el ojo. ¿Sí? Las soluciones para aumentar, y esto lo habíamos visto con el ángulo de aumentación, son aquellas que crean una capa de líquido sobre la superficie de la lente y facilitan la entrada de la lente al ojo. ¿Sí? Todas estas acciones conservadoras y antisépticas son las que buscamos cuando hablamos de la limpieza de una lente de contacto. Los componentes de las soluciones generalmente son conservantes, humectantes y estabilizadores de tonicidad, que es esto que tienen las lentes, que la solución tiene un poder activo, un poder, o sea, el poder que cumple la función de limpiar la lente, un poder humectante, que es la que le da esa capa de tensión para que se distribuya homogéneamente sobre la superficie de la lente, y un estabilizador de tonicidad, que quiere decir que esa película dure estable la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Cuáles son los conservantes que normalmente encontramos en las soluciones de lente de contacto? Cloruro de benzalconio, clorhexidina, timerosal, sorbato de potasio, ácido bórico, ácido etildiamínico, tetrácido de didocio, ¿sí? Poliquat, que es una de las que mayor calidad tiene y una de las más actuales en casi todos los multipropósitos que hay en el mercado. De todas estas listas, la que casi no se usa es el timerosal. El timerosal era el componente que tenía antiguamente, o sea, no, que actualmente tiene el líquido este que ponemos cuando un chico se lastima, cuando tenemos
una herida, ¿cómo es que se llama? Mertiolate es el nombre comercial en mi país. Es un antiséptico que ponemos sobre las heridas, pero ¿vieron ese líquido que se pone sobre las heridas cuando uno se raspa, cuando se cae en bicicleta y la madre le sopla? No sé si ubican esa, porque arde mucho. Bueno, eso es el timerosal en pequeñas cantidades. Era lo que se usaba antes para limpiar las lentes de contacto, porque es muy buen antiséptico. Pero eso tenía demasiados residuos en lágrima y hacía que a largo plazo produciera ardores y reacciones adversas. Por eso hoy casi ni se usa. Se ha reemplazado al principio por ácido bórico y ácido sórbico, y inclusive el ácido cítrico, que tienen algunas componentes de algunos líquidos conservantes. Es por eso que tenemos algunos, estos que se manejan con ácidos, dan mayor alergia en superficie. La población que es alérgica a este tipo de conservantes es mayor que los que tiene el policuat. El policuat es altamente bactericida y muy buen conservante, y prácticamente no tiene reacciones alérgicas. Por eso es uno de los más utilizados hoy en día en el mercado. Los humectantes son el alcohol polivinílico, la hidroxietilcelulosa y la metilcelulosa. Son todos componentes que hacen y tienen la función de suavizar el líquido y de dar una mayor tensión superficial sobre la lente de contacto. ¿Sí? Son distintos nombres técnicos o comerciales, pero más o menos tienen todos el mismo componente. Algunos de estos tres tienen los humectantes seguros. Y después tenemos los limpiadores enzimáticos, que son las pastillitas para lente de contacto, que no va a faltar quien les diga que alguna vez se ha tomado alguna. O sea, cualquier contactólogo que tenga años, o por ahí a ustedes ya les ha pasado vendiéndolo en sus gabinetes o en donde trabajan, aquellos que trabajan en óptica, que le pregunten cuando vienen a buscar las pastillas para limpiar las lentes de contacto, que les pregunten cada cuánto las deben tomar. Y no, recálquenle que se parten y se ponen en el estuche de la lente de contacto, que estas pastillas que se venden para las lentes de contacto no se toman, no las tiene que tomar el paciente, sino que son para que se desgranen sobre el líquido conservante de las lentes de contacto. Son enzimas proteolíticas que hacen que se desnaturalicen las proteínas, los depósitos de proteínas que se forman sobre la superficie de las lentes. Esto es muy importante, como les dije, que se le indíquenle la frecuencia, que generalmente es cada 15 días, semanal o una vez al mes, y que son para disolver en el líquido limpiador o en solución salina en sus lentes de contacto, nunca para tomar, ¿sí? No es que les vaya a hacer mal, si las toman no les van a hacer nada, pero no van a limpiar las lentes de contacto, que es lo que nosotros queremos. Por último, tenemos las soluciones desinfectantes. Las soluciones desinfectantes podemos encontrarlas por tres procesos bien diferenciales, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Tenemos desinfección térmica, desinfección química o desinfección oxidativa. Ahora vamos a ver cada una por separado, como su nombre nos indica. Una es por calor, otra es por un producto químico y la otra es por la oxidación o la pérdida de oxígeno del peróxido. La térmica se realiza en un autoclave. El autoclave es un horno muy potente que levanta en muy poco tiempo mucha temperatura. Generalmente para matar todos los microorganismos que son dañinos y que pueden formarse en una lente de contacto, se estima que a una temperatura de mayor de 80 grados centígrados, durante 10 minutos no va a sobrevivir ninguna de estas microorganismos o bacterias que pueden hacer que nuestro lente de contacto se desnaturalice o que nos traiga algún problema. Entonces, con ponerlo 10 minutos al lente en líquido, y esto es muy importante, dentro de un autoclave que está a más de 80 grados centígrados, estaríamos eliminando todas las partículas y los microorganismos que pueden dañar el ojo. Las ventajas
es que nadie es alérgico a la solución salina, o sea, no conozco a nadie que sea alérgico a la solución salina, y de último la haríamos en agua destilada. Es muy eficaz, porque como les dije, a esa temperatura no hay vida que resista, y es económica. Y se puede hacer las veces que sea necesario. Pero ¿cuál es ese inconveniente? Justamente, al levantar la temperatura durante esa cantidad de tiempo, el deterioro de las lentes es más precoz. O sea, generalmente las lentes que se limpian con autoclaves se van a deteriorar antes. ¿Sí? Generalmente se decoloran, toda la pigmentación que nosotros vemos en las lentes de contacto, ¿sí? Son tintas con las cuales se tiñe el material de la lente, y al levantar temperaturas se van degenerando, con lo cual también va a perder o va a cambiar la coloración, si es que el líquido que utilizamos tiene algún químico, ¿sí? Por ejemplo, si la limpieza la hacemos en vez de con agua destilada o con solución salina, con una solución multipropósito, y esta solución multipropósito tiene algún tinte identificatorio, posiblemente si lo hacemos muchas veces en el autoclave, la lente va a tomar la coloración de ese químico. Y a largo plazo, lo que no se desnaturaliza en el autoclave se fija. O sea, no va a seguir filtrándose a través de la lente. Lo que a veces quedan lentes que están muy limpias, son cómodas, pero que vemos los depósitos a trasluz en la estructura de la lente. Con lo cual la gente se impresiona y piensa que se está poniendo algo que está sucio, cuando en realidad está limpio y son estructuras que han quedado adentro de la lente. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me quieran interrumpir? Porque hasta ahora hablé yo y nadie me preguntó nada. Nadie levantó la mano ni hizo señas. Como digo siempre en el chat, me ponen y yo voy respondiendo. ¿Hasta ahora se entiende lo que hemos hablado? No escucho quién habla. Una consulta. ¿Por qué no me la escribís mejor? Porque se escucha entrecortado tu audio. Se escucha todo entrecortado. Si la escribís, te la respondo. Ok. Doctor Olicen, buenas noches. Sí. Las lentes que se descoloran o se degeneran en el autoclave, ¿qué tratamiento le hacen para que las lentes de contacto se deterioren? O sea, ¿qué tratamiento le hacen antes o no hay ningún tratamiento? No, ¿por qué se decoloran o por qué se deterioran? Es porque el autoclave lo que hace es levantar la temperatura del líquido. Es como vulgarmente, para que te lo imagines, es como que hervís la lente de contacto. En realidad no la estás hirviendo, sino que levanta, por eso, por un corto y breve lapso de tiempo, mucha temperatura. El líquido con el cual vos la estás esterilizando va a tener mucha temperatura y va a hacer que en ese momento por dentro de la estructura de la lente pase el líquido, la solución con la que la estás esterilizando, a una alta temperatura. Eso hace que los colores de la lente se aclaren o se desnaturalice, y el material también. ¿Sí? Una vez no le hace nada, 2 veces no le hace nada, pero si vos la pones en un autoclave una vez a la semana, seguramente la lente va a durar mucho menos que la que no lo hace. ¿Se entendió? ¿Cuáles de los conservantes? Los que ya casi no se usan son el timerosal, ¿sí? El timerosal casi no se usa, y uno de los que más se usa es el poliquat, ¿sí? Antes el timerosal era uno de los más vendidos y hoy ya prácticamente no se utiliza más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos adelante. El policual, doctor, es un antiséptico igual, ¿no? Es un limpiador, un limpiador y un antiséptico también. Sí. Vamos a seguir. Los multipropósitos.
Es una desinfección química, donde los agentes químicos son los que desnaturalizan las proteínas y los que hacen que se rompen las cadenas de carbono que fijan los lípidos y hacen que esas, por la acción del líquido y por arrastre, se vayan de la lente de contacto. ¿Sí? Tenemos las distintas componentes, como les dije, la clorexidina, que es una biguanida, que tiene un muy buen poder de desinfección, pero como tienen un efecto tóxico para el epidermo corneal, tenemos un alto porcentaje que a largo plazo tenemos reacciones alérgicas. Es muy común que al principio los pacientes se sientan confortables con estas biguanidas, pero manifiesten que se ponen lente de contacto y sienten una pequeña picazón e irritación. Estas pequeñas que después desaparecen con el uso. ¿Qué pasa? Durante el día, con el uso y con la fabricación de nuestra propia lágrima, vamos desnaturalizando estos químicos y se van disolviendo y van perdiendo su efecto. Pero la idea es, como dijimos, que no haya ninguna alteración. Otro muy común, como le dije, es el cloruro de benzalconio, que es altamente eficaz. Lo habrán escuchado nombrar en esta época porque fue uno de los elementos que se utilizó para la desinfección de los utensilios por COVID-19. O sea, en óptica se utiliza mucho y en dermatología también, porque es un bactericida altamente eficaz y que no daña las lentes aéreas, por ejemplo, los anteojos. Para desinfectar anteojos, que el alcohol deteriora mucho de los materiales con que están hechos las gafas, entonces no se puede tirarle alcohol a todos los materiales. Por ejemplo, las gafas que tengo yo puestas son de TR90, que si les tiro alcohol, el material se degenera y se parten, justamente. Entonces, si yo estas gafas las limpio con alcohol, se rompen. Con cloruro de benzalconio, no. Entonces, si ustedes tenían que estar en óptica y, por ejemplo, tenían que darle para probar un anteojo a la gente, después muchos los rociaban con alcohol, estaban deteriorando la mercadería. Entonces, se usaba el cloruro de benzalconio. Este cloruro de benzalconio es altamente eficaz para matar bacterias, pero se anida en la estructura de la lente, por lo cual es muy difícil después removerlo y por lo cual tenemos el mismo problema que con las biguanidas. A largo plazo presenta alergia en el epitelio corneal. El Poliquat y el Dimet, que son, como les dije, los más usados, son muy simples y son muy poco alérgicos, digamos, o sea, generalmente no presentan alergias, por lo cual es un muy buen limpiador, pero como le dije, no es altamente eficaz. Hay muchos hongos que no pueden ser removidos por esta sustancia, por lo cual, si bien no todos, algunos hongos también remueve, no es la mejor limpieza. Es la mejor limpieza porque en un solo producto humecta, enjuaga y desinfecta, pero no es el mejor producto. El Quick Care de Ciba Vision tiene una muy buena eficacia antimicrobiana en pocos minutos, pero también no tiene una buena estabilidad en lo que es la estructura del líquido. O sea, necesitamos mucha cantidad de líquido para que humecte toda la superficie de la lente. ¿Cómo es la desinfección química? O sea, ¿cómo funciona en general todos estos líquidos? Todos estos líquidos funcionan de la siguiente manera, como le dice. Tienen un componente que es surfactante, o sea, que rompe la cadena de carbono, que es lo que fija las grasas a la estructura química de la lente, que eso lo hace el químico, ya sea las biguanidas, el cloruro de benzalconio, el Poliquat o el sistema Quick Care. Cualquiera de estas va a romper esas cadenas. Pero ¿qué necesitamos para que una vez que se rompan las cadenas eliminemos los depósitos? El enjuague. O sea, si nosotros
no hacemos la acción mecánica sobre el lente de frotarlo, y generalmente les muestro, lo correcto es frotarlo, poner la lente en la palma de la mano y frotarlo de arriba y abajo, no en círculos. La mayoría de la gente frota la lente en círculos. Es mucho más eficaz si nosotros frotamos la lente para arriba y para abajo. Eso hace una reacción mecánica que hace que se rompan las cadenas lípidas que fijan las grasas a la estructura de la lente, y después tirar otro chorro para que se remuevan y se vayan de la superficie. Esa sería la limpieza correcta. Y la desinfección cambiando, como les dije, el líquido que está en el estuche. O sea, para usar un multipropósito correctamente hay que gastar mucho multipropósitos. O sea, es muy común que cuando vienen a la óptica a comprar los líquidos, digan, no, me llevo este porque me dura un montón. Y ustedes, si ustedes más o menos conocen a sus pacientes, qué es lo que le va a pasar, el paciente que se lleve un botellón de medio litro de lente de contacto, puede ser que le dure un mes y medio, pero más de eso no le puede durar. Si a ustedes les compran una botella de ese líquido cada 3 o 4 meses, quiere decir dos cosas. O que lo están limpiando mal, que es lo más común, o que lo están comprando en cualquier otro lado, que eso no sería tan grave. O sea, a mis pacientes lo que les pregunto no es ¿por qué no me compran el líquido? Yo les pregunto, ¿cuánto les dura el líquido de lente de contacto? Nosotros cuando entregamos la lente de contacto se le entrega con una botellita que tiene 120 mililitros, como un jarabe para la tos. Y ahí le decimos que vengan a la consulta a los 10 días o a los 15 días. Y hay gente que cuando viene a la consulta a los 10 días le preguntan, ¿cómo le fue con el líquido? Ah, todavía tengo, me queda un montón. Entonces quiere decir, o que no lo frotó, o que no los enjuagó, no les tiró un chorro para enjuagarlo, o lo peor de todo, que no le cambian el líquido del estuche. Dice, no, le voy agregando, le falta y le agrego. Es malísimo, por lo que les dije. Están buscando y creando un caldo de cultivo. Ni hablar de los estuches, después vamos a hablar de eso también. El estuche hay que cambiarlo. Cada 3 meses máximo hay que cambiar el estuche donde guardamos la lente de contacto. ¿Sí? Pero bueno, ahí después, más adelante vamos a explicar el porqué de eso. Pero es muy importante, tanto como saber adaptar la lente de contacto, saber de la limpieza de la lente de contacto. Acuérdense que la función nuestra como contactólogos es que el lente entre al ojo, cumpla su función, los hagamos ver, y cuando la retiremos el ojo esté sano. Para que todo esto funcione, necesitamos todo esto. Y por último vamos a ir, ya vimos la desinfección térmica con el autoclave, desinfección química con los multipropósitos, y ahora para finalizar vamos a ver el peróxido, que es una de las limpiezas más efectivas, con mejor tolerancia y ausencia de daño. La única desventaja que tiene es la eliminación del biofilm. ¿Qué es el biofilm? La primera capa de la lágrima. A veces también en este afán de mantener limpia la lente y no realizar correctamente la desinfección oxidativa, nos llevamos un poquito de la primera capa de la córnea, como me gusta decir a mí, que es el film lagrimal. Pero en lo que es respecto al espectro antimicrobiano, es altamente efectivo. Es uno de los mejores de todos. Podríamos decir que es la mejor desinfección. ¿En qué consiste? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué se me pasó? ¿En qué consiste? Es utilizar el peróxido, es una, como su nombre lo indica, una solución en agua del 3% de hidrógeno. Cuando nosotros liberamos las moléculas de oxígeno que tiene, en vez del agua tradicional, es agua oxigenada, el peróxido es agua oxigenada con mayor volumen de agua, lo que hacemos al liberar el oxígeno es estabilizar y crear que el líquido que ponemos, el químico que ponemos, el agua oxigenada que ponemos en contacto con nuestra lente, se lleve puesta o desnaturalice todos los microorganismos.
una vez pasadas las 4 horas o las 2 horas, depende de lo que demora cada agente en desneutralizar el peróxido, esta solución se convierte en agua y es lo más inocuo para nuestros ojos. Acuérdense que la misma lente de contacto tiene un componente acuoso de agua. Entonces, al terminar la limpieza de peróxido, vamos a tener un producto acuoso, o sea que nadie es alérgico al agua, o ustedes conocen algunos. Yo hasta ahora no conozco a nadie alérgico al agua. Hay que ser muy conscientes al indicar esta limpieza, de la comprensión por parte del paciente, que si no se le da el tiempo adecuado para que esta sustancia se desnaturalice y se convierta en agua, es altamente agresiva para el biofilm, o sea, para el ojo. ¿Se entiende? Si a nosotros nos cae una gotita de agua oxigenada en el ojo, vamos a sentir fuego, vamos a sentir que se quema nuestro ojo. ¿Sí? Esa es la sensación que van a tener si se pone una lente de contacto que pasó por el AOCEP o el Oxicep, que son los dos productos más conocidos comercialmente, al menos en mi país y en casi toda Latinoamérica, que utilizan peróxido. Todas las limpiezas de peróxido van a ver que vienen o con un disco de platino, como ven en la imagen de abajo, que es como si fuera un recipiente con unas celdillas, y abajo tiene un disco, ¿sí? Tiene como una moneda, eso es un disco de platino, que es lo que desnaturaliza el peróxido, hace que el peróxido libere el oxígeno y se convierta en agua. El agua oxigenada van a ver que cuando lo ponen este líquido en contacto con ese disquito de platino y con las lentes de contacto en esas celdillas, van a empezar a ver que salen burbujas, ¿sí? Esas burbujas es que están liberando oxígeno. Cuando dejan de salir burbujas, que generalmente son a las 4 horas, y dice que el mínimo lo dejan 4 horas actuar, el lente ya está listo y limpio para ponerse en el ojo. El otro, generalmente vienen con unas pastillitas, y las pastillitas son la misma cantidad que necesitamos para el mismo líquido que hay en esa botella. Entonces, si nos sobran pastillas o nos sobra líquido, es que lo estamos usando mal. La pastilla lo que hace es lo mismo. Si nosotros ponemos primero el líquido hasta donde no dice la marca y ponemos las lentes en esas cerillas, vamos a empezar a ver que cuando ponemos la pastilla empiezan a salir burbujas. Es lo mismo, se está desnaturalizando y el agua oxigenada se está convirtiendo en agua. Este segundo producto, el que está arriba en la imagen, tiene la ventaja de que esas pastillitas vienen con un testigo de color, generalmente cambia color amarillo o anaranjado para que a las 2 o 3 horas, cuando ya está neutralizado el producto, nos dicen el producto tiene que haber virado a otro color. Entonces, al encontrarnos con que el líquido está en otro color, ya sabemos que podemos poner la lente en el ojo, pero nunca antes. Yo siempre le doy el mismo ejemplo. Si yo le recomiendo una limpieza oxidativa, o sea, con peróxido, a algún paciente mío, le digo esto. Si ustedes se sacaron el lente de contacto cuando llegan a su casa y lo van a poner a limpiar, ya por 4 horas o hasta el día siguiente no se pueden usar el lente de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Llegamos de la oficina, nos sacamos los lentes de contacto, los ponemos en peróxido a actuar y nos llaman para ir a jugar un partido de fútbol, mejor que vayamos con gafas. Nos llaman para ir al cine, mejor que vayamos con gafas. O que tengamos otras lentes de contacto para ponernos. Si nosotros nos llegamos a poner una lente de contacto que está en peróxido y todavía no se neutralizó, es como que nos fuéramos a quemar los ojos. ¿Se entiende? La limpieza es buenísima, pero hay que ser extremadamente cuidadosos. ¿Alguna pregunta de lo que es la limpieza? Sobre el peróxido, ¿hay productos que son a líquido, a gotas? ¿Cómo a gotas? En pastilla. No siempre No. pastilla, sino en gota. No, es que no son no es una pastilla, es una pastilla que se disuelve con este mismo líquido. O sea, viene la botella, como ves acá en la imagen del primero, con las pastillitas. Entonces vos tenés que poner el líquido hasta donde tiene la marca en el estuche, poner las lentes en ese estuchecito y poner una pastilla. Y eso va a empezar a tirar unas burbujas hacia arriba hasta que eso cambie de color. No es que es una pastilla por un lado y el líquido por el otro, ¿sí? Sino es un conjunto. A ver qué me preguntan acá.
La limpieza de las lentes de contacto, la limpieza la tienen que hacer todos los días, América. Todos los días hay que limpiar la lente de contacto. No una vez cada tanto. Cada vez que utilicen las lentes de contacto tienen que sacarlas, frotarlas, enjuagarlas y ponerlas en el estuche. Y eventualmente hay gente que va a necesitar una limpieza más profunda, o sea, limpiar aún más. Y eso es lo que tenemos que ir nosotros regulando en las consultas, viendo cómo está la lente. ¿Sí? No es que la limpieza es, no, lo limpiamos cada una vez por semana. No, no, no. La limpieza es diaria y se reemplaza y se refuerza. Ya vamos a ver que hay pastillas enzimáticas para reforzarlo. Hay gente a la que le damos un multipropósito y le decimos que una vez a la semana le hagan peróxido, o sea que se combinan todas estas limpiezas. O cada X cantidad de tiempo le decimos que nos las dejen para una limpieza profunda, entonces las ponemos en un autoclave y las desproteinizamos nosotros. O sea, vamos a ver personas que necesitan mayor cantidad de limpieza y menor cantidad de limpieza. Es por eso que también hay distintas calidades de lente o distintos métodos de utilizar las lentes, como son los reemplazos programados, las lentes diarias, las lentes de reemplazo frecuente. ¿Cómo se determina qué tipo de lente se usa para cada desinfección? No, Saúl, la pregunta sería al revés. Es cómo determinamos qué tipo de desinfección se utilizaría para cada lente. Y en realidad tendría que ser para cada lente y para cada paciente. Por eso no hay una limpieza para un tipo de lente, sino que hay generalidades, que son las que les estoy dando, para las lentes de contacto, y después está nuestra subjetividad para ver para cada paciente qué es lo mejor, y esa es nuestra función como contactólogo. Nosotros esto no lo tenemos que ver como vendedores de lente de contacto. Nosotros somos adaptadores de lente de contacto, tenemos pacientes y los pacientes son únicos y irrepetibles, y esa es nuestra función. Tener el mejor criterio, tener la mayor cantidad de conocimientos para determinar cuál es la mejor lente primero y cuál es la mejor limpieza para la conservación de esa lente en el tiempo, ¿sí? Para que no haya daño cuando la retiramos y para que el paciente pueda seguir usando lentes de contacto todo el tiempo que quiera, que es nuestra función. ¿Se entiende, Saúl? Liceo. Muchas gracias. Para que acá tengo otra que Tainara García me pregunta. ¿El peróxido es el más usado en lente de contacto con más duración? Taimara, el peróxido es uno de las limpiezas más usadas, tanto para las lentes de mayor duración como las de menor duración. Todo depende del tipo de lágrima del paciente. Hay gente que necesita el peróxido en lentes hasta descartables o en esas de reemplazo programado, las que duran un mes, y se le indica peróxido. Y sí, por ahí en las lentes anuales es sí o sí donde vamos a terminar utilizando peróxido, pero no necesariamente. Hay gente que utiliza, por eso digo que los pacientes son únicos, que utilizan lentes de esas que duran un año y las usan nada más limpiándolas con un buen multipropósito, realizando una correcta limpieza, como le dije, mecánica, frotando la lente, tirándole el enjuague y poniéndolas en el estuche. Mucho depende de la calidad de la lágrima, del tiempo que le dedica a la limpieza el paciente y del paciente. Como digo, ¿cuánto le duran los cepillos de dientes a ustedes? Hay gente que lo cambia todos los meses y hay gente que lo cambia una vez por año. ¿Quién le parece que cepilla mejor los dientes? Eso es lo que sucede también con la limpieza de las lentes de contacto. Está la lente de contacto, el producto que se utiliza y el paciente. O sea, es una combinación de todo. Por eso le digo, tenemos que estar muy atentos y observando bien a nuestros pacientes cuando vienen a la consulta y ver cómo mantienen la lente de contacto. Nosotros sabemos en el minuto cero, cuando entregamos la lente, cómo está esa lente. Bueno, generalmente se les cita a la semana de haber adaptado la lente de contacto para que vengan a control. Y después se les recomienda cada X cantidad de tiempo venir a control con las lentes de contacto puestas. Eso es nuestra función. No nada más vender la lente de contacto y después que se arregle. ¿Sí? Me iban a hacer otra pregunta, me había hecho verbalmente.
Sí, dicen una consulta. De acuerdo a su experiencia, ¿qué lentes, qué materiales en autoclave nos puede comentar? No entiendo la pregunta. Las lentes de contacto que utilizan los pacientes, Sí, ¿qué materiales en el proceso de desinfección de autoclave? cualquier eh, lente de contacto, podemos poner tanto rígidas como blandas. ¿Sí? Siempre con la misma condición. Las rígidas, por más que sean de PMMA, que no absorben líquido, para ponerlas en autoclave las tenemos que poner en líquido. ¿Sí? No podemos no poner líquido en el autoclave cuando ponemos una lente de contacto, pero después podemos desinfectar rígidas, rígidas gas permeables y lente de contacto blanda. Cualquiera de las tres. O sea, podríamos desinfectar, si hacemos las cosas correctamente bien, cualquiera de las lentes de contacto que hay. Si esa es tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no hay más, no hay más, ¿eh? Nos vemos el martes que viene, no hay ningún problema. Hoy ya está terminado el tema, así que por mi parte, ya la próxima vez vamos a dedicarnos a lentes blandas por separado y a lentes flexibles por el otro. Eso es lo que nos falta ver todavía en lo que es diseño y después ya iríamos a los repasos de todos los temas. Voy a hacer una pregunta más. Las diapositivas están compartidas, yo las tengo subidas, teóricamente tienen que estar en la plataforma. No es algo que haga yo, lo hace la licenciada, así que cualquier cosa se lo piden por mail o a través de WhatsApp a la licenciada Adriana y ella va a hacer que se la suban, pero tendría, hasta donde yo sé, y yo las he visto en la semana y estaban ahí cargadas, así que me revisen su plataforma. Bueno, chicos y chicas, los veo el martes que viene si Dios quiere. Un placer como siempre estar con ustedes y les agradezco la atención que me han brindado. Y feliz día de la primavera y del estudiante, ¿no? No sé si allá se festeja de la misma manera. Acá es primavera, estudiante y es el día de la sanidad también. O sea, los que somos contactólogos y optómetras también les deseamos feliz día. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, que sigan bien. Gracias, Lisa. Hasta Que estén luego. bien. Feliz